Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la reseña de uno de los mangas más queridos por los japoneses. Y ese manga es Touch, o como se conoció aquí en España, gracias a la adaptación animada que nos llegó a principios de los años 90, Bateadores. Aunque prefiero utilizar a lo largo de toda esta reseña el título de la obra original, Touch, y no el título con el que se conoció aquí en España, Bateadores, porque Bateadores es un título que, bueno, que hace que la gente piense que esta es una obra, que el 100% de la obra es béisbol, y no. El béisbol en este manga es, por decirlo de algún modo, un hilo conductor a través del cual se desarrolla la trama. Este manga es un manga que, más que encuadrarlo dentro de lo que es el género Spokon, es decir, el del manga deportivo, yo prefiero encuadrarlo dentro de lo que es el Slice of Life. Es decir, es un manga que a través de escenas del día a día, costumbrismo japonés en estado puro, vamos, pues se desarrolla una trama que mezcla comedia con drama y romance. Un manga que, bueno, que me ha parecido una auténtica obra maestra y que yo lo considero pues de lo mejor que he leído en mi vida, así os lo digo. Es un manga que, bueno, que es, como ya he dicho antes, pues es de los más queridos por los japoneses, y esto se debe pues a dos motivos principalmente. El primero, pues por el argumento, porque es un argumento que gira en torno al Koshien, que ya explicaré en la segunda parte del vídeo qué es eso del Koshien. Y luego, porque es un manga que muy Showa, muy de la era Showa, muy de los años 80, y eso hace que los japoneses pues sientan nostalgia, un sentimiento de nostalgia muy positivo, porque esa fue una década en la que Japón, en la que en Japón se vivía muy bien. Y claro, es cuando uno echa la vista atrás, en épocas mejores, etcétera, pues por descontado pues también se pone a pensar en lo que consumía en esa época. Y este manga pues fue uno de los grandes éxitos de esa década. De hecho, a día de hoy sigue siendo uno de los mangas más vendidos de la historia. Es uno de los 20 mangas más vendidos de la historia. Ha vendido unas 100 millones de unidades con el paso de los años. Y bueno, este es un manga que se publicó pues eso, en los años 80, concretamente entre 1981 y 1986, en las páginas del semanario Shonen Sunday. Y bueno, es un manga que tuvo un gran éxito, y ese éxito pues se tradujo en una adaptación a anime, compuesta por 101 capítulos, que fue la que nos llegó aquí a España en la década de los 90. Y bueno, es un manga que ha tenido también pues adaptaciones en forma de live action, con actores reales, y en definitiva un manga de gran éxito, muy querido por los japoneses, un manga muy ligado a la nostalgia, muy ligado a la era Showa, a los años 80, y ante todo un manga hecho con gran talento a cargo de Mitsuru Adachi, un autor que vamos. Y es que este manga, ya digo, si lo tuviera que resumir en una sola palabra, esa palabra sería talento. Ya no solo por parte del autor, a la hora de construir esta obra maestra, sino también por el protagonista, por cómo trata el tema del talento. Esto es algo que ya iré explicando en la segunda parte del vídeo, segunda parte en la que comento pues de qué va la trama, muestro el dibujo, hablo del aspecto formal de la obra, que esta obra me ha parecido increíble, la distribución de las viñetas a lo largo de las distintas páginas que la componen. Y es un manga que, ya digo, que me ha parecido impresionante, y que yo, vamos, me parece una auténtica lástima que no haya triunfado aquí en España. Supongo que por prejuicios, no lo sé, la verdad, pero vamos, es que es increíble. Y es un manga que también, del mismo modo que estoy haciendo yo ahora, mucha gente me recomendaba con el paso de los años, muy efusivamente, pero esta gente como que no profundizaba, y yo pensaba, ¿por qué no lo hacen?
Y esto se debe es que, a ver, en el tomo 3 de la presente edición, que recopila los 26 tomos que componen la edición original en formato tankōbon, que recopilaban la obra, pues después del tomo 3 de la presente edición, pues sucede una cosa que hace que se produzca un antes y un después. Es decir, al final del tomo 3 pasa una cosa que hace que veamos a partir de ahí, a partir de ese momento, esos 3 primeros tomos como una simple introducción de lo que es la obra. La obra en sí, lo bueno empieza después del tomo 3, a partir del tomo 4, del tomo 4 al 11. Y claro, es que si te pones a explicar de qué va la parte importante de la obra, lo que ha hecho grande esta obra, pues tienes que contar lo que pasa al final del tomo 3, que es un spoiler tremendo. Y por eso he decidido que yo en esta reseña voy a dividirla en 2 partes. Una parte sin spoilers y una parte con spoilers. Tranquilos que avisaré. Además voy a poner en la descripción del vídeo un índice para que aparezca reflejado en la barra de reproducción del vídeo cuál es la parte sin spoilers y cuál es la parte con spoilers, ¿vale? Esto para los despistados, que se pongan a saltarse el vídeo y tal y se lo vean a trompicones, pues para eso. Para que no se coman el spoiler. Que no se diga que no he avisado. Así que nada, bueno, después de haber dejado claro lo importante que es esta obra para los japoneses, el éxito que tuvo y tal, pues paso ya a la segunda parte del vídeo en la que, pues bueno, como ya he dicho, os explicaré de qué va, hablaré de los personajes y de otras cosas que hacen que esta obra pues se me haya parecido una obra maestra. Y bueno, no es que me haya parecido una obra maestra, es que lo es. Vamos, es una obra maestra, así de claro. Así que nada, vamos allá con la segunda parte del vídeo. Venga, vamos allá. Bueno, pues comenzamos ya la segunda parte del vídeo en la que, como ya he dicho, pues os explicaré de qué va la historia, hablaré de los personajes y os mostraré, pues eso, el dibujo de esta obra y cómo están distribuidas las viñetas, para que veáis el buen uso que hace este autor, Mitsuru Adachi, de la distribución de viñetas. Yo es uno de los mejores mangas en los que he visto hacer, vamos, pocas veces he visto un uso tan bueno, tan excelente, mejor dicho, de lo que es el formato cómic para contar una historia. Bueno, Touch es un manga protagonizado por estos 3 personajes, estos 2 hermanos mellizos, Tatsuya Uesugi y Kazuya Uesugi, y esta chica llamada Minami Asakura, que es amiga de la infancia de estos 2 personajes. Vamos, que los 3 han sido amigos desde que eran pequeños. Ya de primeras nos queda claro lo que estaba comentando, el buen uso que hace Mitsuru Adachi del formato cómic para contar una historia. En este caso, para describirnos la personalidad de cada uno de los 3 personajes principales. Es decir, solo hay que ver esto. Vemos una casa. Vemos como Minami se acerca, entra y sale pues con el material escolar. En la página siguiente vemos que Kazuya Uesugi, el hermano menor, vamos, nació después de Tatsuya, pues entra en la casa y hace lo mismo que Minami. Entra tranquilamente y sale pues con el material escolar. Luego en la página siguiente estos 2 personajes se hablan tal, le pregunta... hablan sobre cosas así del día a día y tal. El manga está plagado de conversaciones así. Es un slice of life, no olvidemos eso. Y luego en la siguiente página vemos como el otro hermano, Tatsuya Uesugi, que es el protagonista de esta obra, va corriendo a la casa, entra con prisas y sale pues con prisas porque llega tarde. Ya con eso se nos deja claro que este personaje, a diferencia de los otros 2, es un personaje, un chico un tanto irresponsable, un tanto vago e irresponsable. Y eso es algo que me encanta de este manga, cómo a través de las viñetas, sin necesidad de diálogos, Mitsuru Adachi nos transmite un montón de cosas. No solo la personalidad de los personajes, sino también sensaciones, cómo se sienten. Es un manga muy, pero que muy sutil. Es un manga muy japonés en ese sentido. Hay que leer las viñetas, no leer los textos que hay en las viñetas, sino también las viñetas, para que veamos lo que Mitsuru Adachi nos quiere transmitir a través de ellas. Y bueno, como ya he dicho, pues tenemos a estos 3 personajes y Tatsuya, el protagonista de la obra, pues a diferencia de su hermano, es irresponsable.
Su hermano, Kazuya, entrena, vamos, sin descanso. Y es un gran jugador de béisbol gracias a la de horas que le dedica a entrenar. Vamos, a la de horas que gracias a la de horas que le dedica a este deporte. Sin embargo, Tatsuya, pues bueno, en lugar de estar haciendo cosas más importantes, pues está haciendo aquí tonterías como hacerse pasar por su hermano y tal, para ligarse a una chica, porque las chicas están por Kazuya, porque es un gran jugador de béisbol, un alumno ejemplar, todo lo contrario que Tatsuya, vamos. Y bueno, vemos a lo largo de los primeros capítulos que componen la obra, cómo Tatsuya es, en pocas palabras, pues un desastre de persona, un vago, un irresponsable, pero también vemos que es un personaje que tiene mucha empatía, que piensa mucho en los demás y también que es un personaje que quizás no juegue tan bien al béisbol como su hermano, pero se atisba que tiene talento en el deporte, que tiene un don. Es decir, Kazuya es muy bueno jugando al béisbol gracias a la de horas que le dedica entrenando, pero Tatsuya como que tiene un don para el deporte. Lo mismo se puede decir de Minami, que tiene un don con lo que es la gimnasia rítmica. Vamos, es una gran gimnasta. De hecho, este personaje, al igual que Kazuya, es muy buena, vamos, es la mejor alumna del colegio, las mejores notas, es la alumna ejemplar. Si este es el alumno ejemplar, esta es la alumna ejemplar. Y os voy a contar un dato curioso, una curiosidad sobre esta obra, y es que para que veáis el éxito que tuvo este manga en los años 80, que luego en los años siguientes de la publicación de este manga y de la emisión del anime, que fue uno de los animes más vistos de la historia de la televisión en Japón, pues la gente en Japón llamaba Minami a toda aquella alumna que era muy buena en lo suyo, es decir, muy buena o en el deporte o en los estudios. Y no se puede decir lo mismo de Tatsuya. Como podéis ver, pues está aquí dormido mientras su hermano está entrenando. Los primeros capítulos pues consisten en eso, en explicarnos la relación, en sentar las bases de esto, de las personalidades de los personajes. Y es un manga que, como podéis ver, tiene muchas escenas contemplativas. Está plagado de escenas contemplativas en las que vemos pasar el día a día. Escenas como esta, estaba buscando esta en la que anochece, vemos como aquí amanece, ¿veis? O escenas en las que vemos simplemente a un personaje pues entrenando. Es un manga muy contemplativo, aquí lo estáis viendo ya clarísimamente, lleno de viñetas como estas que estáis viendo, en las que no hay diálogo, como mucho hacen una pregunta, este dice ay, o cosas así. Y es un manga que a mí en ese sentido me parece increíble, sobresaliente. Yo nunca, vamos, mejor dicho, pocas veces, porque decir yo nunca no me gusta, pocas veces he visto mangas tan contemplativos como el caso que hoy nos ocupa. Me vienen a la mente los mangas de Jiro Taniguchi, etcétera, pero este está en esa liga, vamos, de mangas así contemplativos, donde vemos que las viñetas hablan por sí solas, y donde el autor a través de ellas pues nos transmite un mensaje que deja pues a la interpretación de cada lector. Y a mí me parece una auténtica maravilla en ese sentido. Y ya no solo eso, sino también los personajes, cómo estos personajes rememoran la infancia, rememoran cómo cuando el sueño, ese sueño de la infancia que quieren cumplir, llegados ya a la adolescencia, que no es otro que ir al Koshien. ¿Y qué es el Koshien? Que es algo que mencioné en la primera parte del vídeo. El Koshien es un torneo nacional en el que se presentan los ganadores de cada parte de Japón. Por ejemplo, los ganadores del torneo de escuelas de bachillerato de béisbol de Tokio, luego el de Hokkaido, es decir, el de Osaka, el de Kioto, distintas partes de Japón, ¿no? Y el sueño de Minami es que Kazuya vaya al Koshien. Quiere que Kazuya la lleve al Koshien. Y ese es el sueño que quieren cumplir. Y eso es ese sueño que tiene Minami es algo que a los japoneses les llega mucho. Porque digamos que los japoneses ven en ese partido tan importante, en el Koshien,
algo así como un reflejo de sus anhelos de futuro. Un futuro, los japoneses depositan sus esperanzas de futuro en la juventud. Y por eso el Koshien para ellos es tan importante. Por eso es algo tan que los japoneses sienten tan suyo, tan con tanta ilusión. Es algo que a mí de primeras me llamaba bastante la atención en esta obra, cómo este personaje le ilusiona tanto el hecho de ir al Koshien, de que su equipo vaya, de que el equipo de su escuela vaya a ese campeonato. Y no solo a ella, sino también a los padres, a sus padres, al padre de ella, a este personaje le hace mucha ilusión, a los padres de los gemelos también, y es algo que a mí de primeras me llamaba muchísimo la atención. Dios, pero ¿por qué tanta ilusión? Y luego ya a lo largo de la obra pues lo vas entendiendo. Es una obra muy japonesa en ese sentido, y ese quizás sea una de las causas por las que este manga no terminó de calar aquí en España. Yo pienso que este es un manga adelantado al mercado español. Hoy en día yo creo que funcionaría mejor, porque la gente tiene la mente más abierta, pero claro, en el momento en el que se publicó este manga, digamos que el lector de manga en España no salía de lo que era el shonen de moda y poco más. Y bueno, vemos también que entre Minami y Kazuya, es decir, el hermano responsable, hay como una especie de relación que va más allá de la amistad. Y el hermano mayor, Tatsuya, el irresponsable, pues como que siente envidia. Pero claro, Tatsuya, como ya he dicho, pues ante todo es una persona que piensa en los demás antes que en él mismo. Y eso, claro, hace que le veamos pues sufrir en silencio, a través de unas viñetas que están dibujadas con este estilo así sencillote, que caracteriza tanto a este autor. Dibuja a los personajes con unas orejas bastante curiosas, les dibuja así como monetes, con orejas de monete. Pero son unas viñetas que ya digo, que transmiten muy bien lo que son cómo se sienten los personajes, si están sufriendo o no. Y está genial. Y luego, por ejemplo, ya en el tomo 2, que tengo aquí al lado, lo estáis viendo desde el principio de la parte 2, vemos como Tatsuya como que decide echarle agallas a la vida y apuntarse al club de boxeo. Del mismo modo que su hermano entrena en béisbol, pues él quiere ser bueno en boxeo, aunque para boxeo no tenga un talento tan innato como lo tiene para el béisbol. Pero claro, su hermano es el que juega al béisbol y Tatsuya no quiere hacerle sombra. Y es algo que de primeras, en los primeros tomos, parece imposible, que Tatsuya va a terminar jugando al béisbol y va a terminar, igualando a su hermano. Y aquí le vemos, pues eso, siendo boxeador. Y de eso va los primeros tomos, de escenas del día a día, escenas así muy tiernas. Es un manga muy tierno, ya el dibujo además es tierno, o sea, es un dibujo que enternece. A mí ver estos diseños me enternece. Y unas ilustraciones que la verdad es que era Showa total, es decir, solo hay que ver la portada de este tomo que tengo aquí al lado, del tomo 6, que es una portada, ya la estáis viendo, que parece la portada de uno de estos discos de City Pop, este género musical que se ha popularizado en los últimos años aquí en Occidente, pero que en Japón tuvo su momento de éxito en la década en la que se publicó este manga, los años 80. Es un manga, ya digo, muy ochentero, muy japonés ochentero, muy Showa, y ya digo, entre eso, entre la nostalgia que evoca a los japoneses, entre el cariño que los japoneses le tienen a esta obra, que leyeron de adolescentes en un momento tan importante de sus vidas como es la adolescencia y el paso a la edad adulta, y también por el tema del Koshien, por llegar a ese campeonato que es tan importante para los japoneses, pues es uno de los mangas más queridos en Japón. Y uno de los más queridos y también, pues por descontado, uno de los más vendidos. Y a mí la verdad me ha parecido una obra maestra, y es un manga perfecto para leer en verano, porque además, porque se ambienta en verano, ya lo estáis viendo aquí, el sol abrasador. Vemos muchas viñetas con el sol, el símbolo de Japón, el símbolo de la bandera de Japón. Y es un manga que como el Koshien tiene lugar en verano, las distintas ediciones de ese campeonato tienen en verano, pues vemos como las eliminatorias y las finales para acceder a ese campeonato, pues se ambientan en esa época del año, en verano.
Y por eso es un manga perfecto para leer en estos meses tan calurosos. Y la verdad es que es un placer el estar leyendo un manga que te está mostrando unas viñetas que transmiten calor solo con verlas, y estar leyéndolo en esta época del año tan calurosa. Tal cual, es que te metes más en el manga. Aquí tenemos una de las viñetas más icónicas de la serie, que es cuando Minami, para sorpresa de todos, besa a Tatsuya. Esto a mí la verdad es que no me parece un spoiler, es algo que esta escena yo ya la había visto antes de leer el manga. Y ya digo, es un manga muy disfrutable, aunque os spoileen lo que sucede al final del tomo 3. Aunque os cuenten lo que pasa al final de este tomo, es un manga que vais a disfrutar enormemente. Porque lo que es la trama principal, lo importante, lo que ha hecho, como ya he dicho antes, lo que ha hecho grande a esta serie, es lo que comienza en el tomo 4 de la presente edición. Digo de la presente edición porque la obra original fue recopilada en 26 tomos. Yo creo que este es de los mangas más largos que llevo comentados en esta segunda etapa de la sección Reseñas Manga Últimas Lecturas del canal. Y ya lo estáis viendo, o sea, el clima, lo bien que muestra pues la lluvia, el calor, la llegada del otoño. O sea, estas escenas nocturnas me encantan. Es un placer estar leyendo este manga de noche, porque con la brisa nocturna del verano, y estar al mismo tiempo contemplando estas viñetas. Me encanta, o sea, es un manga muy... Es que me encanta la calidez que emanan las páginas de este manga, lo bien que te sientes leyéndolo, lo mucho que engancha a pesar de que te esté contando escenas del día a día. Y es que eso se debe principalmente ya no solo al gran talento de Mitsuru Adachi, sino también a los personajes. Son personajes muy, pero que muy bien construidos. Y bueno, después de esto os voy a comentar, voy a pasar a la parte 3 del vídeo, donde voy a hablaros un poco así de la edición, de esta edición, y de una cosilla más que ya os diré ahora. Y luego ya paso a la parte con spoilers, ¿vale? Venga, vamos ya pues a la parte 3 del vídeo. Venga, vamos allá. Bueno gente, pues entramos en la parte 3 del vídeo. Una parte bisagra entre la parte sin spoilers y con spoilers. Os voy a mostrar así la portada del tomo 6, que es una portada que me gusta mucho, muy city pop. Y bueno, yo claro, lo que venía diciendo antes, que yo por ejemplo pensaba, ¿por qué la gente me recomienda tanto esta obra, pero no va más allá de la premisa argumental, de lo que pasa en los primeros tomos, de cómo son los personajes en sus inicios, etcétera? ¿Por qué no ahondan mucho en la obra? Y es que al final del tomo 3 de la presente edición tiene lugar un suceso que deja a todos choqueados, tanto a los personajes del manga como a los lectores. También os digo que es un spoiler que si os lo coméis, por algún casual os lo habéis comido, no os preocupéis, porque la obra sigue siendo disfrutable. De hecho, la obra en sí, Touch en sí, empieza en el tomo 4 de la presente edición. Es ahí cuando empiezan a aparecer personajes secundarios que enriquecen la trama, más personajes secundarios, porque hasta en ese momento teníamos pues a los 3 personajes principales, luego teníamos a otro personaje secundario, a los padres de los protagonistas y tal, pero digamos que a partir del tomo 4 empiezan a aparecer más personajes secundarios con un carisma brutal y con una importancia igualmente grande. Así que bueno, vamos a la parte 4 de esta reseña. Nos adentramos ya en la parte con spoilers. Aviso, aviso varias veces. Quien avisa no es traidor. Y ya pues sigo comentando esta obra. Ya pues con spoilers, pero tranquilos que no voy a contar lo que pasa al final. Es solo para ahondar más en ella. Así que nada, vamos ya con la parte 4 del vídeo. Parte con spoilers. Venga, vamos allá. Vale, pues comenzamos con la parte 4 de este vídeo. Y lo vuelvo a repetir por si alguien se está viendo este vídeo a trompicones, a saltos. A partir de aquí, spoilers. Es decir, voy a contar el spoiler más gordo de toda la obra. Con permiso de esto, de lo que sucede al final, obviamente. Y es que, esto es algo que quería decir, porque es que, vamos, me parece importantísimo. Al final del tomo 3 pasa algo increíble, que por ejemplo... A ver, espera, ¿por dónde empiezo? Pasa algo increíble. A ver, por ejemplo...
empiezo a contar por aquí. Y bueno, lo que pasa es que se va a producir el último partido. Es decir, el partido de que si lo ganan van al Koshien y se cumple así el sueño de Minami. Van al campeonato nacional. Pero claro, pasa algo extraño. Y es que Kazuya no está jugando. No está en el campo. Es una de dónde se ha metido. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Kazuya? ¿Dónde está ese chico tan responsable y tan puntual? ¿Cómo es posible que no se haya presentado? Cuando ya vemos un hospital, empezamos a preocuparnos. Y es que Kazuya ha muerto. Esta viñeta, o sea, esta viñeta es inolvidable. O sea, se me están poniendo los pelos como escarpias. Y es que vamos, esta viñeta también es durísima. O sea, tan dura es que fijaos que no se nos muestran ni los rostros de los personajes. Y fijaos sus miradas. Recordando a Kazuya. ¿Qué va a ser ahora del equipo? Pensando cosas así. Eso es lo que evocan en mí estas viñetas. En plan, ¿qué estarán pensando? ¿Cómo se estarán sintiendo de mal? Y es lo que dice Tatsui. Dice, parece inmerso en un sueño. Y vemos aquí pues a su difunto hermano. Y esa es otra cosa que me encanta de este manga. Cómo te muestra la muerte como algo que también forma parte de nuestro día a día, aunque muchos no queramos verlo. Sobre todo en las sociedades occidentales, donde la muerte se ve como algo muy a temer, negativo, no como algo natural. Y es algo que me encantó de este manga, cómo te muestra la muerte como algo que puede llegar en cualquier momento. Cuando menos te lo esperas. Y es algo increíble, vamos, es algo que quería comentar, no quería dejar de lado y por eso lo he querido incluir en esta reseña, pues y además advirtiendo de que es un spoiler, pero vamos, es que ¿qué pasa? Que es ahí, a partir de ahí, cuando empieza la serie. Digamos que para mí este momento supone el antes y el después de lo que es Touch. Fijaos esta escena donde vemos la rabia que estalla después de que empiecen a ser conscientes de lo que ha sucedido, de la muerte de Kazuya. O aquí que vemos un tren circulando y debajo de las vías del tren, debajo del puente, vemos a Minami gritar desconsoladamente y ese grito está siendo, vamos, no lo escuchamos, lo único que podemos imaginarnos es el sonido del tren. Y luego a continuación, pues estas viñetas en las que vemos el sol poniéndose. O sea, es como el final de una época. Muy duro, muy duro. Pero es que luego ahí, a partir de ahí, es cuando ya empieza la serie. Aquí vemos ya a Tatsuya encaminándose hacia un nuevo amanecer. Y es ahí cuando ya empieza lo que es Touch. ¿Y qué pasa a continuación? Que es aquí ya a donde quería llegar. Bueno, pues ya en el tomo 4 vemos como Tatsuya pues empieza a jugar en el equipo de béisbol, del mismo modo que Minami se apunta pues a lo que es la gimnasia rítmica. Y vemos como Tatsuya, pues bueno, al principio como que no tiene la aprobación de nadie, todos le ven como un vago, como un tonto, como un pervertido. Pero poco a poco, a cada tomo que pasa, vemos cómo se va ganando, pues ya no solo la amistad, sino también, pues obviamente, el respeto de sus compañeros de equipo. Y claro, muchos comienzan a ver en Tatsuya, pues como un reflejo de Kazuya, del difunto Kazuya. Y con eso juega muy bien el autor, como Tatsuya tiene es algo así como... Ya no solo como ya no es el hermano, ya no es solamente pues el hermano del difunto Kazuya, sino también es como si estuviera poseído por el espíritu por el espíritu de Kazuya.
Pero en realidad no es que esté poseído por Kazuya, es que tiene talento con el béisbol, es muy bueno. Lo que pasa es que nunca se había esforzado, nunca había dado el primer paso, nunca había comenzado a esto, a practicar ese deporte. Y es a partir de este tomo cuando empiezan a aparecer personajes secundarios como este chico que idolatra a Tatsuya, y otros personajes que veremos en posteriores tomos como el entrenador, bueno, un entrenador que aparece sustituyendo al entrenador que tienen, que es, vamos, un auténtico cabrón. Ya, vamos, ya lo veréis cuando leáis este manga, que espero que se reedita algún día, vamos. Aquí tenemos a Nita, que este personaje va a ser el gran rival del protagonista, de Tatsuya. Un personaje importantísimo que, al igual que otros tantos, pues aparecen a partir de este tomo, a partir del tomo 4. Y es que es aquí, a partir del tomo 4, cuando empieza ya lo que es la serie en sí. Con estos personajes tan importantes apareciendo, estos personajes secundarios, digo. Y ya digo, es un manga increíble. O sea, estas escenas contemplativas, estas viñetas así tan del día a día. Cómo mezcla comedia con romance y drama. Aquí, por ejemplo, tenemos a otro personaje de un equipo rival, de uno de los mejores equipos de la prefectura, que es muy bueno lanzando. Y es un personaje, este que estaba señalando, que es algo así como un recurso cómico también. Protagoniza escenas muy hilarantes. Y es genial. Y aparte es un manga que ya digo, que no penséis que es todo el rato béisbol. Ya estáis viendo que el béisbol aparece, pero ya digo que es un hilo conductor a través del cual se desarrollan diversas situaciones, diversas escenas, diversos hechos, ya no solo cómicos, sino también dramáticos, como el que habéis visto, la muerte de Kazuya. Y es un manga impresionante. Y fijaos la composición de las viñetas, como aquí vemos, por ejemplo, el momento en el que Tatsuya conoce a su rival, que van a coger, hay una estantería, ambos se acercan para coger un libro, y aquí, en esta sola viñeta, coinciden las dos anteriores. ¿Veis? O sea, y fijaos la composición, fijaos la página al completo. Es un crack, Mitsuru Adachi, a la hora de esto, de hacer uso de las viñetas. Los paneles que vemos a través de cada página, vamos, que componen cada página, son impresionantes. Una obra maestra de manga, una auténtica obra maestra. Y es un manga que ya digo, yo esto lo iba a decir en la parte 3 del vídeo, pero lo digo ahora. Yo espero que lo reediten, porque es un manga de gran importancia, uno de los más importantes de la historia del manga. Esto cualquier japonés es un manga que, según he leído, todos los japoneses lo conocen. De hecho, es curioso porque en Instagram ponía cosas de este manga en las stories y siempre reaccionaba algún japonés súper maravillado, pues eso, ante esta obra. Y es que es una obra que lo tiene todo, o sea, nostalgia por los tiempos pasados, los buenos momentos de la infancia que ya no volverán. Preciosa, una preciosidad. Los personajes que aparecen a partir del cuarto tomo son todos geniales. Aquí, por ejemplo, vemos a la hermana de Nita, que se convierte algo así como en la rival en el amor de Minami, que es una chica súper borde, súper, que tiene un comportamiento un tanto de chica mimada, maleducada, pero luego vemos que en realidad es un personaje con muchos sentimientos. Y hay muchos personajes que aparecen en esta obra que se nota que influenciaron a obras posteriores. De hecho, este personaje me recordaba mucho a Asuka de Evangelion. Y luego, por ejemplo, otro personaje que aparece más adelante, el entrenador, creo que aparecía al final del tomo, el sustituto del entrenador, es un personaje que, hace que vea al padre de Shinji de Evangelion como un angelito, como un tío majo. Es uno de los personajes más cabrones que he visto en un manga, este entrenador. Pero luego, a medida que avanza la historia, vemos que también tiene sus motivos que le llevan a actuar así. Y cuando conocemos su pasado, hostia, es muy duro. Pero ya estáis viendo que es un tío que está ahí siempre con el mismo semblante y no da tregua. Y explota a los jugadores del equipo, al que se supone que tiene que entrenar, hasta el punto de que todos los de primero, o casi todos los de primero, que se apuntan nuevos al equipo, lo abandonan porque no lo soportan. Y entre el entrenador, que me recuerda al padre de Shinji, y esta chica que me recuerda a Asuka, la historia gana mucho, o sea, en interés. Es curioso porque cuanto más puteados están los personajes,
más disfruta el lector de la obra. Eso es un truco de guión que funciona siempre. ¿Veis? Aquí vemos a Minami luciéndose. Hace auténtico contorsionismo con el cuerpo. Ya he dicho, el contorsionismo físico, genial. Mental ya no. Pero el físico, muy a favor de ese tipo de deporte. Y ya digo que el béisbol aquí es un hilo conductor total. Y es increíble porque es que uno de los beneficios que le veo yo al manga es que hace que te intereses por cosas ajenas al manga que estás leyendo. Es decir, bueno, ajenas por un lado sí, por otro lado no. Me explico. Aquí tenemos el béisbol, que como no me canso de repetir, es el hilo conductor a través del cual se desarrolla la trama, a través del cual giran los acontecimientos que se van sucediendo uno detrás de otro, pero no es lo más importante. Pero aún así, luego terminas de leerte un tomo en el que, por ejemplo, en todo el tomo se ha contado un partido, y luego tú te pones en internet a buscar vídeos, a buscar textos que te expliquen pues cómo se juega el béisbol. Porque es que este manga, hay que tener en cuenta que es un manga y un cómic japonés pues dirigido al público japonés de los años 80, y que claro, da por hecho que los lectores pues saben cómo jugar al béisbol, porque a fin de cuentas es el deporte rey de Japón. Es algo que a mí me quedó clarísimo cuando estuve allí, sobre todo cuando visité Hiroshima, que era una ciudad en la que el béisbol estaba más presente que en otras ciudades. Pero vamos, ese es uno de los beneficios del manga, que por ejemplo tú te lees un manga, como es el caso, en el que aparece el béisbol, y luego tú pues te interesas por el béisbol, o ves estas calles de Japón y tal, y luego te hace ilusión visitar el país y recorrer esas calles. Es uno de los beneficios que veo en el hecho de leer manga. Y nada, Touch, ya digo, es una auténtica maravilla, una obra maestra. Sobre la edición, pues bueno, decir que el primer tomo tiene una traducción regulera, pero luego hacia el final de ese mismo tomo la traducción mejora, y luego ya la traducción del tomo 2 al último es pasable, y luego a cada tomo que avanza va mejorando, y al final es una traducción bastante digna. Pero en el primer tomo la verdad es que se me atragantó un poco. Pero bueno, de esas cosas hablaré ahora un poquito más en detalle ya en la parte final del vídeo, que esto lo iba a hacer antes, pero se me ha ido un poco la cabeza y me he ido por otros derroteros. Pero bueno, lo digo ahora, ¿vale? En la parte final del vídeo, así que nada, ¡vamos allá! Bueno gente, pues como venía contando, esta edición pues tiene una traducción que ya digo, que es un tanto regulera en el primer tomo, pero luego la cosa va mejorando. Y aparte es un manga en el que yo, a pesar de ser muy tiquismiquis con el tema de la traducción de un manga, es lo que más valoro a la hora de leer un manga en español, es lo que más valoro de las ediciones de manga, la traducción, si es buena o no. A pesar de eso, lo paso por alto porque este es un manga donde las viñetas hablan por sí solas. Y como el mismo traductor dijo, es un manga difícil de traducir porque hace uso de ya no solo de muchos términos del béisbol, sino también el autor nos cuenta situaciones muy sutiles que no sabes muy bien cómo interpretar a la hora de traducir. Porque claro, ya sabéis los japoneses como son, que tienen hasta una frase para decir que tú tienes que leer lo que no se dice con palabras, ¿sabéis? Y este manga es muy japonés en ese sentido, es un manga muy sutil, ya no solo por lo contemplativo, sino por eso. Porque es un manga que hay mucho mensaje entre líneas. Es una lástima que este manga, al igual que otros slice of life u otras comedias románticas así de los 80, esté descatalogado. Tengo aquí otros que están en la misma situación. Este manga, pues ya digo, lo publicó Otakulan, una editorial que desapareció hace 15 años, por lo menos. Mangas como Kimagure Orange Road, o mangas como Maison Ikoku, de Rumiko Takahashi, que Rumiko Takahashi, al igual que Mitsuru Adachi, pues ha tenido gran parte de su obra publicada en las páginas del semanario Shonen Sunday, de la editorial Shogakukan. Y la verdad es que es una lástima que mangas tan importantes como estos que os he mostrado, de hecho, Maison Ikoku, lo dije y lo mantengo, es de mis mangas favoritos, de mis 5 mangas favoritos. Me parece una lástima que estén agotados, porque es que ya no solo lo digo por su calidad, sino porque
son mangas que son básicos a la hora de hablar de historia del manga. O sea, me parecen tan básicos como pueden serlo pues un Astro Boy o un Dragon Ball. Tal cual. Y ya digo, yo pienso que Touch aquí en España no triunfó por diversos motivos. Uno, pues por el ser una obra tan japonesa que llegó en un momento en el que el mercado aún tenía que madurar, abrirse más a lo que es la cultura japonesa para comprender el contexto de la obra. También pienso que no triunfó por los prejuicios de lo típico, que por ejemplo, le recomiendas a alguien Happy de Naoki Urasawa y te dice que no la va a leer por el tenis, cuando en esa obra el tenis, pues al igual que en esta, es un hilo conductor de la trama, alrededor del cual pues se construyen los acontecimientos que componen lo que es el argumento. Y eso, el típico prejuicio de no, yo no leo ese manga porque no me gusta ese deporte. Pues eso. Y luego también pienso que no triunfó porque llegó en un momento que, claro, es que el anime se había emitido en los años 90, en esa misma década comenzó a publicarse el manga por parte de Norma Editorial, pero no duró ni un año, en formato comic book además. Luego Otakulan, pues bueno, empezó a publicar esta edición que la terminó la serie, pero no tuvo especial éxito, Y yo, no sé, pienso que es un poco por eso, porque llegó en un momento en el que la gente aún no sentía mucha nostalgia por las series que vieron en los 90. Sí, sentían nostalgia pues por Dragon Ball o por Saint Seiya, pero no por el resto. Esa nostalgia como que aún no había salido a relucir, ¿sabéis? Que a veces pasa eso, que uno siente nostalgia por una cosa en concreto de su infancia, pero no por otras cosas que luego comienza a recordar con más intensidad años después. Llegó en un momento extraño, la verdad, esta obra. Es un cúmulo de cosas. De todos modos, estos son todo teorías que tengo yo de por qué esta obra no triunfó, pero a día de hoy yo pienso que podría tener una mayor aceptación, porque pienso que el mercado del manga en España ha madurado, pienso que el City Pop está muy de moda, el City Pop de los 80 de Japón, vamos, y por eso ya no solo pienso que esta obra igual funcionaría mejor hoy en día, sino también otras como Kimagure Orange Road. Solo hay que ver estos vídeos en los que te ponen en YouTube música City Pop, que te ponen imágenes de estas series, como estas que os estoy mostrando. Kimagure, Maison Ikoku, Touch, series muy showa, muy ochenteras, que ya digo, que son míticas. En fin, Bateadores, ya digo, me ha parecido una obra maestra. Es un manga que ya digo, yo tardé en leer, empecé a leerlo en el año, esto lo digo ya al final del todo, empecé a leerlo en el año 2015, me leí los 3 primeros tomos hasta la muerte de Kazuya, pero luego me tuve que poner con el tema de mi tienda y tal, y tuve que dejar de leer y perdí el hilo y me puse con otras cosas ya, con otras lecturas. Y este verano me he dicho, oye, ¿por qué no la releo? O sea, ¿por qué no releo los 3 primeros tomos y ya leo lo que me faltaba hasta el final? Y eso he hecho. Un manga perfecto para leer en esta época del año. Un manga que, vamos, que nos habla de la juventud, del verano, del día a día, de los japoneses, y con unos personajes que son, vamos, que están genialmente construidos. Y la verdad es que es una lástima que no triunfara, porque eso ha hecho que nos hayan llegado poquísimas obras de Mitsuru Adachi. Solo nos han llegado otras 2. Otakulan publicó Short Program, que no terminó de publicarla, un compendio, una antología de historias cortas de este autor, de Mitsuru Adachi. Y luego años después nos llegó una de las últimas obras de Mitsuru Adachi, Q&A, que la publicó Panini, y a día de hoy pues no sé si está descatalogada o sigue a la venta, pero yo hace tiempo que no la veo por las librerías. Y es una lástima que no nos lleguen obras como por ejemplo Mix, que es la última obra de Adachi, que está publicándose hoy en día. También tiene, al igual que otras obras de Adachi como Cross Game, su correspondiente adaptación anime. Y esa obra, Mix, la última de Adachi, pues es una secuela de Touch, que tiene lugar 30 años después del final de este manga. En fin, una lástima que no nos lleguen obras de Adachi aquí a España. Dan ganas de meterle más caña al japonés para poder leer todas esas obras inéditas aquí en nuestro país. Pero bueno, me consta que también están llegando en habla inglesa, así que bueno, eso es una buena noticia, aunque yo preferiría pues leerlas en mi idioma natal, el español. Así que nada, gente, bueno, espero que os haya gustado este vídeo.
lo hayáis visto, bueno, igual no, a esta parte del vídeo no ha llegado toda la audiencia, igual igual la mitad o más de la mitad dejó de ver el vídeo en el momento en el que advertí de spoilers, porque este no es un manga muy famoso, aunque yo creo que este vídeo, siendo sinceros, creo que este vídeo lo está viendo principalmente gente que le encanta esta obra y que ha disfrutado de esta obra y que al igual que yo, pues la tiene ya como, vamos, sea desde hace poco, desde hace años, como uno de sus mangas favoritos, porque es que es una auténtica obra maestra. Pero bueno, yo espero que este vídeo lo hayáis disfrutado. Hayáis leído la obra o no, os hayáis comido los spoilers o no, o hayáis llegado a esta parte final habiendo saltado todo lo anterior, yo espero que este vídeo lo hayáis disfrutado. Así que nada, gente, nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, pasad un buen verano, un saludo y que os vaya muy bien.